Bienvenidos al curso de Laravel. Hoy les hablaré sobre una de las herramientas más poderosas y populares para el desarrollo web en PHP, Laravel. Durante este curso exploraremos los conceptos fundamentales, características avanzadas y mejores prácticas de este increíble framework. ¿Qué es Laravel y por qué deberías aprenderlo? Laravel es un framework de desarrollo web elegante y sencillo de usar que te permite construir aplicaciones web robustas y escalables de manera rápida y eficiente. Con su amplia gama de características y su comunidad activa, Laravel se ha convertido en la elección preferida de muchos desarrolladores en todo el mundo. A lo largo de este curso aprenderás los fundamentos de Laravel, desde la instalación y configuración básica hasta la creación de rutas controladores, vistas y modelos. Te sumergirás en el mundo de Eloquent ORM, el ORM incorporado de Laravel, que te permitirá interactuar fácilmente con la base de datos. Además descubrirás cómo aprovechar el sistema de migraciones de Laravel para mantener tu esquema de base de datos sincronizado con tus modelos. Pero esto no es todo. También exploraremos características avanzadas de Laravel como el enrutamiento avanzado, el uso de middleware y la autenticación de usuarios. Descubrirás cómo aprovechar las capacidades de Laravel para construir aplicaciones web autenticadas y seguras. Una de las características más destacadas de Laravel es su soporte integrado para pruebas. Aprenderás cómo escribir pruebas automatizadas para tus aplicaciones y cómo aprovechar PHP Unit y Laravel DOS para garantizar la calidad de tu código. Además abordaremos el tema de las API RESTful en Laravel. Aprenderás cómo crear una API potente y escalable utilizando las herramientas proporcionadas por Laravel y explorarás conceptos como autenticación de API, versionado y paginación. En resumen, este curso de Laravel te proporcionará las bases sólidas y las habilidades necesarias para desarrollar aplicaciones web modernas y escalables. Utilizando este framework a medida que avancemos, estarás preparado para enfrentar proyectos más desafiantes y aprovechar al máximo todo el potencial de Laravel. Estoy emocionado de acompañarte en este viaje de aprendizaje de Laravel. Comencemos a construir aplicaciones web increíbles juntos. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora cómo hacer la instalación de lo que es el framework Laravel. Vamos a irnos a la versión 6.x, que es la versión con la cual pues tiene el requisito de poder utilizar PHP igual a 7.2 o mayor. Entonces pues yo tengo esa versión instalada en mi máquina local, así que voy a instalar esta versión. Lo primero que debemos hacer es tener instalado una herramienta llamada Composer. Esta herramienta llamada Composer nos va a permitir instalar Laravel en todo en nuestra máquina de manera global. Entonces, pues si nos vamos aquí a lo que es el download, vamos a darle clic aquí donde dice Composer Setup Exit. Entonces, este punto .exe lo vamos a instalar. Nos vamos a, en mi caso, pues a descargas. Tengo acá. Simplemente le voy a dar a instalar. Siguiente, siguiente. Y listo. Le doy a siguiente, siguiente y todo. Developer Mode. Next, next, next. Bueno, yo ya lo tengo instalado. Next, install. Y suficiente con esto. Como yo ya lo tengo instalado, pues ya no necesito instalarlo nuevamente, ¿no? Y ahí ya le doy a Finish y listo. Con eso ya tengo instalado lo que es Composer. Bien, siguiente paso. El siguiente paso es irme aquí donde la página del Laravel y pues todas estas extensiones se van a instalar automáticamente cuando yo pues ya instale Laravel. Lo primero que tengo que hacer es coger esto de acá
tengo que instalar Laravel de manera global en mi máquina a través de la herramienta que hemos instalado ahora, que es el Composer. Entonces cojo este código y me voy a situar o me voy a ir a lo que es el CMD. Entonces voy a, pues, con Windows y R, en el caso de Windows, y voy a abrir CMD. Y aquí voy a pegar esta instrucción, Composer Global, y esto lo que me va a hacer es instalarme Laravel en esta ruta, que es user app data running composer. Entonces, yo ya lo tengo instalado, así que me lo ha reinstalado nuevamente Laravel en esta ruta users. Ahí voy a buscarlo. Voy a buscar esto. Se encuentra en equipo, en C. Me voy a ir a donde dice lo que es usuarios. Me dice user, que busque una carpeta llamada appdata roaming y finalmente composer. Entonces, pues aquí tengo instalado ya Laravel. Ahora lo que tengo que hacer es irme a donde yo voy a, pues, construir mi proyecto. Es decir, mi proyecto yo lo voy a tener en una carpeta llamado, dentro obviamente del htdocs, donde está pues el SAM. Entonces hay una carpeta que yo me he creado que se llama Laravel. Esta carpetita la voy a borrar, la voy a eliminar y aquí voy a crearme, bueno, acá no voy a crear, simplemente en esta carpeta Laravel tengo que situarme en el CMD para poder acá en esta carpeta instalar eh, Laravel para desarrollar el proyecto que voy a realizar a lo largo del curso. Entonces, pues me tengo que situar acá, tengo que retroceder cd punto y retrocedo. Entonces voy a pegar, simplemente aquí copio esto, lo copio y aquí lo pego, pero acá tengo que poner cd para poder introducirme ahí. cd y ahora pues ya estoy dentro ya. Como me indica acá, ya estoy dentro de esta carpeta Laravel. Y ahora pues finalmente lo que voy a hacer es copiar este código que dice acá, Laravel new block. En este caso pues esta es la instrucción y este es el nombre de la carpeta que me va a crear, y dentro de esa carpeta block me va a introducir todos los archivos y dependencias de Laravel. Entonces voy a copiar esto, pero yo lo voy a poner, por ejemplo, voy a pegarlo acá. Bueno, lo puedo escribir también, Laravel new, y le voy a poner proyecto y lo doy a enter y ya se ejecuta pues ya la interfaz de Laravel en el CMD, y como ven acá me está creando ya una carpeta llamada proyecto, y poco a poco pues ya del repositorio remoto de Laravel pues me va descargando todos los archivos de Laravel, ¿no? Acá está toda la estructura propia de Laravel, app, los resources, las rutas, vendor. Esta es la carpeta public que nos va a permitir visualizar de manera pública, pues este es como si fuese el frontend de un proyecto. Es decir, todo lo que pongamos acá es lo que el usuario final va a ver a través de su pantalla de nuestro proyecto. Entonces, pues aquí está. Si nosotros nos situamos a través del navegador en esta ruta, pues por ejemplo, yo me iría a lo que es localhost, me voy a mi carpeta que he creado acá, que se llama Laravel, me voy a la carpeta proyecto y me voy a la carpeta public que está acá. Entonces aquí ya se visualiza pues la parte del frontend del proyecto. Bien, entonces pues ya con estos pasos ya tenemos instalado Laravel en nuestra máquina y ya nuestro proyecto ya digamos estaría listo. Bueno, acá ya terminó, aplicación lista dice, y pues ya estaría listo para empezar a meterle mano al framework. Aquí pues lo que podríamos hacer es abrir con
Visual Code con el Visual Studio Code, lo que es el Laravel, ¿no? Laravel para nuestro proyecto. Y aquí pues ya empezaríamos ya a meter las manos, a meterle código, a trabajar y todo eso, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora el tema de lo que es la base de datos en Laravel. Dentro de todo lo que es el código de Laravel, tenemos un archivito que se llama .env. Este archivito es donde nosotros ponemos la información de la conexión hacia la base de datos. Por ejemplo, tenemos acá lo que es esto, app URL, app-URL, que es donde colocamos eh, la ruta donde está, digamos, estacionado o instalado nuestro proyecto. Por acá tenemos, por ejemplo, DB Database. Aquí lo que yo he puesto es el nombre de una base de datos con la cual voy a trabajar, que se llama blog-php. Esa base de datos ya la tengo creada aquí, blog-php. Tengo aquí unas cuantas tablitas y pues como el username o el usuario que controla a esta base de datos es root, pues acá está root y no tiene contraseña. Simplemente con esto ya estoy conectado a lo que es mi base de datos. Bien, entonces pues aparte Laravel te permite acceder, o mejor dicho, te crea eh, unas tablas que tienen que ver con la seguridad. Es decir, te crea, aparte de las tablas que yo he creado, otras tablas que tienen que ver con la seguridad del acceso hacia la aplicación hecha en Laravel. Esto es algo que Laravel ha intensificado en su comportamiento, en su desarrollo, la seguridad, el tema de la seguridad informática. Entonces, debido a ello, pues tenemos aquí una sintaxis, un código que se llama PHP Artisan Migrate. Esto lo que hace es crearte unas tablas, te añade unas tablas. Entonces, vamos a ver cómo añadir esas tablas. Lo que tenemos que hacer es abrir el proyecto. Vamos a abrir acá Windows R y vamos a abrir CMD. Y tenemos que situarnos en la carpeta del proyecto, es decir, donde tenemos instalado nuestro Laravel, ¿no? Entonces, pues vamos acá a la carpeta donde la tenemos. En mi caso, pues lo tengo acá en SAM htdocs, carpeta Laravel y la carpeta se llama la carpeta proyecto. Copio esta ruta y aquí le coloco cd, pego el enlace, es decir, tengo que estar yo dentro del proyecto, de la carpeta proyecto, donde está todo el código del Laravel que yo instalé con Composer y le doy acá Enter. Le doy a Enter y con esto ya estoy dentro de la carpeta proyecto. Y aquí ya puedo pegar este código PHP Artisan Migrate. Entonces, pues vamos a ver. Voy a copiar esto nuevamente. Copio. Voy a PHP Artisan nuevamente. PHP Migrate. Le doy a Enter. Y aquí me ha creado la carpeta User Table. Me ha creado esto de acá. Password Resets. Una carpeta llamada Filer Jobs Table, otra carpeta que se llama Personal Access, perdón, otra tabla que se llama Personal Access Token Table. Vamos a ver si es verdad. Voy a darle a actualizar. Ven que solamente tengo estas tablas. Voy a darle a actualizar y aquí hay unas tablas añadidas. Personal Access Token, Password Reset, Migration, File Jobs. Entonces, pues con estas carpetas es lo que vamos a trabajar dentro de lo que es el marco de trabajo que es Laravel.
siguiendo todo lo que son sus reglas y las normas de este marco de trabajo Laravel. Bien, vamos a continuar en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora que nosotros en la página public, que es donde se muestra pues esta primera parte, la cara pública del framework Laravel, todo esto viene de acá, de este archivo que se llama welcome.blade. Bien, vamos a ver que nosotros acá en el código, dentro del body, tenemos algo, pues acá tenemos un if y aquí tenemos la finalización del if. Y aquí tenemos algo que se llama las rutas. Estas rutas son módulos que nosotros tenemos que instalar en nuestro proyecto Laravel. Es decir, tenemos que instalar estos módulos para que se activen estas rutas y nos pueda pues dar la funcionalidad de hacer un login en el proyecto. Acá tenemos por ejemplo un href en el cual muestra un anchor con esta palabra home, ¿no? Acá tenemos otro con el login, ¿no? Con la palabra login de ingresar. Y eso no sale acá. ¿Por qué no sale? Porque no tenemos activado estas rutas de validación. Entonces, para nosotros activar esas rutas en lo que es la documentación de la Laravel, exactamente en esta ruta, Authentication, y buscamos aquí la parte de routing. Tenemos que instalar estas dos sentencias. Esta para que nos active la UI y esta para que nos cree un código, pues nos va a crear código en este archivo que es web.php. Y aquí dentro de la carpeta controlador también nos va a crear otro controlador dentro de esta carpeta que está dentro del app. Entonces automáticamente va a crear otro controlador, lo cual pues ya va a crear ese código que nos va a dar pues la funcionalidad para poder usar esta ruta, ¿no? Entonces vamos a ello, pues tenemos que situarnos en el proyecto. Vamos a ver, proyecto donde vamos a construir todo esto, tenemos que copiar y todo esto tenemos que hacerlo dentro del CMD. Voy a darle a cd y entro al proyecto. Bien, entonces aquí lo que tendría que hacer pues es copiar este primer código y pegarlo. Bien, y se va a ir pues ya eh, ejecutando. Se está ejecutando. Bueno, el código era composer require laravel barra UI. Esto de acá no era para considerarlo, simplemente hasta acá, nada más, para que no salga error como pues salió acá, ¿no? Acá sí salió un error por ejecutarlo con todo esto. Vamos a esperar a que termine de generar todo esto, como dice acá, las dependencias, paquetes, actualizaciones. Entonces hay que esperar. Voy a pausar el video hasta que termine de generarse todo eso. Y después de eso ya tenemos que ejecutar este otro código para que nos genere pues el código dentro de este archivo web.php y otro controlador dentro de esta carpeta controllers. Entonces voy a pausar el video hasta que se termine de ejecutar este primer código de Laravel. Listo, se terminó de instalar. Ahora vamos a darle a este código. Vamos a ver si ejecuta. Dice, se instaló. Vamos a ver acá. Bueno, aquí se creó ese otro controlador dentro de la carpeta controllers home de acá. Este es un nuevo archivo generado gracias a este código de acá. PHP Artisan UI View
y guión out, que es este de acá. Y el otro pues dentro de web, es decir, se ejecutó esto de acá. Bien, entonces, bueno, pues tenemos ya creado estas rutas. Vamos a ver si es verdad. A ver, y ya nos muestra acá el login y el register. Es decir, ya está reconociendo los códigos de acá, del if. Está reconociendo las rutas, tanto de login como de register. Por eso que ya podemos visualizar esto. Ahora con nosotros nos registramos, es decir, queremos registrarnos o loguearnos, pues como ven esto no tiene estilos CSS o la estética. Vamos a ver eso después en el próximo video, porque también necesita de otras instalaciones para poder darle ese tipo de funcionalidad. Bien, vamos a ver en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora cómo solucionar el tema de los estilos. Para ello necesitamos importar, o primero lo que necesitamos hacer es instalar Node.js en nuestro Windows. El Laravel ya tiene, digamos, un apartado donde te acepta este Node.js, que es como una especie de Composer, muy parecido al Composer, para poder instalar un módulo de Node. Bueno, Node.js es parte de JavaScript, entonces necesitamos instalar estas dos instrucciones, pero a través de Node.js para Laravel. Y con eso pues ya los estilos se van a poder visualizar en nuestro proyecto. Entonces pues tenemos que descargar Node.js e instalarlo en nuestra máquina. Entonces me voy a ir a las descargas y voy a instalar esto de acá, que es lo que hemos descargado de Node.js. Voy a instalarlo, siguiente, next, next, install. Luego que termine de instalarse, tengo que dirigirme hacia la carpeta del proyecto que ya estoy situado aquí en la HT2 Laravel proyecto. Y aquí es donde ya tengo que eh, colocar los dos comandos que están acá, npmi y luego npm run dev. Bien, vamos a ver acá, dice finish, ya se instaló. npm, a ver, vamos a ver. Bien, pues entonces hay que esperar a que todas las dependencias se instalen en nuestro proyecto Laravel, en nuestra carpeta proyecto, que es donde están todos los archivos de Laravel. Voy a pausar el video un rato hasta que se termine de instalar eh, todos estos recursos y luego vamos a ejecutar el comando npm run dev para terminar con la instalación de las dependencias. Listo. Vamos a instalar ahora este comando npm run dev. Vamos a escribirlo acá. npm run dev. Y vamos a esperar también a que termine de instalar. Voy a pausar el video un ratito. Bueno, ya terminó. Bien, con esto pues ya está instalado las dependencias. Así que vamos a probar a ver qué tal. Bien, las dependencias se han terminado de instalar. El código en sí era npm run development. npm run development. Bien, con esto pues ya, pues ahora sí ya salen los estilos de todo lo que es el login, el registro, y si tenemos más acá, creo que tenemos el formulario de registro, en el login, por ejemplo, el formatear la contraseña,
Entonces todos los estilos ya se han incluido gracias a esa instalación, gracias al Node.js y a que nos permite instalar pues estas dependencias, ¿no?, dentro de nuestro proyecto Laravel. Bien, vamos a continuar en el próximo video. Hola, bueno, pues para ir conociendo un poquito más sobre el framework de Laravel, nosotros vemos acá que tenemos pues la página pública o una landing page proporcionada pues por Laravel, ¿no? Tenemos, como ya lo habíamos visto anteriormente, la zona de lo que es la página de login, y tenemos, si le damos clic acá, pues la parte de el registro, que nos va a salir pues acá la página de login, y si le damos aquí pues la página de registro. Todo esto viene a conformarse pues desde acá, del welcome blade de esta página que está dentro de la página views. Tenemos el welcome blade que está compuesta pues por etiquetas de HTML. El head, tenemos la etiqueta HTML que es la etiqueta padre del head. Tenemos la etiqueta body. Tenemos todo esto. Bien, entonces esto pues nos va a ayudar a armar pues todo lo que viene acá, ¿no? Todos los estilos que vienen incluidos acá, que le dan forma pues, al formulario y todo esto. Luego pues tenemos también lo que es la página del home. La página del home ya es una página privada, es decir, cuando nosotros nos logueemos acá en el login, de momento pues no tenemos ningún usuario registrado, así que tendríamos que registrar ese usuario para que nos brinde acceso a lo que es el login y nos pueda pues mandar a una página privada. Si nosotros vemos acá, pues acá tenemos unas sesiones aquí, if session status, y esto nos va a permitir pues acceder a lo que es una página privada, ¿no? Acá tenemos esto que es un section content, es decir, es un contenido dinámico. Acá tenemos @extends. Este @extends vendría a ser el equivalente a lo que es el include, que nosotros hemos utilizado varias veces en lo que es la programación orientada a objetos, construyendo aplicaciones con admin LT, construyendo sistemas de venta. Entonces hemos utilizado include para poder hacer lo que es, digamos, nuestra aplicación modularizada, utilizando el patrón modelo vista controlador y todo lo que son los módulos, pues utilizando include, pues logramos armar como si fuese un puzzle o un rompecabezas nuestra aplicación, para que sea una aplicación modularizada. Entonces, el equivalente a include en Laravel vendría a ser este @extends. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy trayendo acá? ¿O qué es lo que yo estoy extendiendo de acuerdo a la jerga de Laravel? Me estoy trayendo de la carpeta layouts, de esta carpeta layouts, me estoy extrayendo este archivo que se llama app, que está aquí, app.blade. Entonces lo que se encuentra aquí, todo lo que se encuentra acá en este archivo app.blade, ven que aquí tengo etiquetas de HTML, etiquetas head, lo normal que tiene pues una página web, la etiqueta body, todo lo que está aquí, pues me la estoy trayendo dentro de lo que es este archivo home.blade. Entonces esto se va a mostrar cuando nosotros ya pues nos logueemos dentro de lo que es la aplicación. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos acá por ejemplo lo que es a ver, teníamos por acá también esto que es @gil para mostrar contenido dinámico, es decir, acá vamos a mostrar contenido dinámico dentro de este blade. Entonces el content, pues vamos a traernos, por acá tenemos lo que es el content, vamos a ver por acá, eh, acá tenemos @section content. Entonces todo esto lo vamos a mostrar dentro de acá, dentro de este main, va a ser llamado dentro de este main. @gil, esto es del Laravel, y el content pues es lo que vamos a traer, todo lo que está acá.
@section content. Todo esto lo vamos a mostrar dentro de app.blame, aquí en esta partecita. Bien, luego tenemos lo que es el login blame, que prácticamente es esto, el login, es decir, este formulario. Si vemos aquí en el código login.blame, tenemos acá lo que es la etiqueta form y tenemos, por ejemplo, este input que es el email. Abajo tenemos el input de tipo password para colocar el password. Luego tenemos lo que es esta cosita que es el remember para recordar la contraseña y pues ya el botón y para formatear la contraseña, ¿no? Vamos a ver aquí abajo está el botón y para pues formatear la contraseña. Aquí está forgot you password, que es esta cosa que está acá. Bien, entonces todo eso es el formulario. Ahora, si nosotros pues nos logueamos, esa información se envía a través de un formulario. Ese formulario va a enviar la información a través del método post y lo va a enviar hacia acá, a lo que es el login, una route login. Tenemos que buscar esto porque esto se va a enviar a un controlador. Ese controlador se encuentra dentro de, vamos a buscarlo por acá, HTTP. Primero nos vamos aquí app, carpeta app, vamos a HTTP y buscamos dentro de esta carpeta controllers, buscamos pues acá, por ejemplo, acá dentro de esta carpeta AUTH, buscamos donde diga login controller. Entonces, cuando yo envío la información de este formulario, va a llegar directamente acá, a login controller. Bien, entonces directamente acá, pues se va a recibir la información. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a register, al otro formulario de register, para registrar el usuario, pues si nosotros queremos registrar un usuario, de igual forma pues tenemos aquí el formulario y pues toda esa información se va a enviar hacia un controlador llamado register. Vamos a buscar acá register controller. Entonces lo que vamos a enviar y lo que se va a recibir es donde está el primer input, es de tipo name. Ahí vamos a ver acá el name, el email, el password y el confirmar password. El name, correcto, aquí está el email, el password y lo que es el confirmar password, ¿no? Entonces aquí está el input como tal que va a enviar la información, el parámetro name también acá, acá está el name, aquí también, por acá está el parámetro name con email y aquí pues para lo que es el name, ¿no? O el nombre. Entonces todo eso se va a enviar hacia este controlador llamado register, que es el que está acá. Primero se va a recibir a este método, que es el método validator, que lo que va a hacer pues es va a validar primero lo que es el campo del nombre. Es decir, pues va a validar que tenga un máximo de longitud, que sea string y que esté requerido, es decir, que se tenga que ingresar pues un nombre obligatoriamente. Luego en el parámetro email, pues requerido, que sea un string, que sea un email, que tenga un máximo de caracteres y que sea único pues el email que estamos ingresando, es decir, que no haya repetición en la base de datos, que no sea el mismo email, que no estemos registrando el mismo email otra vez en la base de datos. Entonces, esto es lo que te permite Laravel, simplemente indicarle una serie de parámetros, lo cual pues nos va a ahorrar código a nosotros como programadores. Simplemente le indicamos que sea único ese correo, que tenga un máximo, que sea email y esto de indicarle email pues ya existe dentro del Laravel un precmatch eh, que pues valida que sea un email, que tenga pues la composición de un email, ¿no? Que tenga un arroba, que tenga un punto, que tenga un punto com, etcétera, que sea un string y que sea requerido. Lo mismo con password, un mínimo de 8 caracteres y que esté confirmado. Entonces solo con indicarle
y llamar a este método validator, pues ya Laravel nos hace el trabajo de validar los problemas comunes que existen al validar, o mejor dicho, no llamémoslos no llamemos problemas, sino el tiempo que nos va a involucrar pues desarrollar el código para poder validar estos inputs, es decir, para poder asegurar, para poder ponerle, digamos, un filtro a estos inputs utilizando lo que es el preg match. En nuestro caso, pues cuando programamos pues, aplicaciones con programación orientada a objetos y el patrón modelo vista controlador, pues utilizamos nosotros el preg match siempre, y también utilizábamos lo que es JavaScript para validar los inputs también. Entonces, eh, validábamos del lado del cliente y del lado de lo que es el servidor con PHP, pero de manera nativa, es decir, a puro código. Entonces, pues en este caso Laravel ya solo con poner estos parámetros, pues te ahorra todo ese tiempo de programación de esas funciones que nosotros creábamos para asegurar los inputs en general. Bien, luego pues esta información que se está validando pues va a llegar acá ya validada, y lo que va a hacer pues ya este método create pues ya es digamos pues ejecutar esto, ¿no? Esto es el controlador y pues esto se va a enviar a lo que es el modelo. Si buscamos acá en la carpeta modelo en users, pues acá se van a recibir, por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a recibir el nombre, el email y el password, y lo va a ejecutar en la base de datos. Es decir, lo va a insertar ese usuario en la base de datos. En este caso nosotros ya habíamos creado en los primeros videos de este módulo del Laravel, ya habíamos, digamos, ejecutado el comando que te permitía pues crear esas tablas, por ejemplo esta tabla users propia de Laravel, ¿no? Que trabaja con Laravel. Entonces aquí se va a insertar el usuario que registremos acá. Hola, ¿qué tal? Vamos a conocer un poco lo que es la estructura de directorios de Laravel. Bien, la estructura de directorios de Laravel puede parecer abrumadora al principio, pero una vez que la comprendas, verás que es muy organizada y fácil de seguir. Aquí te voy a dar una breve explicación simple de los directorios clave. El primer directorio clave es esto que está acá, la carpeta app. Si lo desplegamos, vamos a ver que en la carpeta app tenemos esta carpeta console. Esta carpeta console nos va a servir para poder conectarnos con la consola mediante la consola de Laravel para poder hacer instalaciones de paquetes a nuestro proyecto. Luego tenemos esta carpeta exception, donde vamos a poder, pues, acá reportar todas las excepciones o los errores de nuestro proyecto en Laravel. Luego tenemos esta carpeta HTTP. Esta carpeta HTTP contiene esta carpeta controllers. Dentro de esta carpeta controllers, siguiendo nosotros el patrón modelo vista controlador, pues aquí tenemos lo que son los controladores. Tenemos acá controladores básicos propios del proyecto. Acá tenemos otros controladores. Luego tenemos acá pues más controladores. Estos son los controladores, digamos, básicos del proyecto, como por ejemplo para confirmar contraseñas, para login, para hacer login en el proyecto. Si nosotros pues visualizamos acá en el proyecto, tenemos acá esto que ya lo habíamos visto, el formulario de login, el formulario de registro, perdón. Y esto pues la información que nosotros enviamos acá para poder loguearnos y para poder registrarnos llega pues primero a través de esto que es la vista, luego llega al controlador. En este caso, por ejemplo, si nos registramos, pues esa información va a llegar acá al controlador de registro, al controlador de, en este caso, pues registro. Esa información
que llenamos acá en estos 4 inputs o en este formulario, pues le llega acá a este controlador register y lo recibimos acá. Entonces este controlador nos va a recibir la información de el formulario, ¿no? Y a su vez esta información pues la vamos a enviar al modelo para que inserte la información en la base de datos. Y lo mismo con login también. Entonces tenemos acá para un controlador para confirmar password, otro para recordar password, otro para el login, otro controlador para register. Entonces, así como estos controladores están creados acá por defecto, porque cuando nosotros instalemos pues o instalamos el proyecto de Laravel, estos controladores ya están generados automáticamente, ¿no? Porque son procesos básicos de toda aplicación web, que te puedas registrar, que te puedas loguear, que puedas recuperar la contraseña y que puedas también confirmar el password. Entonces todas estas operaciones son comunes en todas las aplicaciones. Bien, entonces esta es la carpeta de controladores. Luego tenemos los middleware, que más adelante vamos a ver qué cosas son los middleware. Acá tenemos la carpeta de modelos. Entonces acá tenemos la carpeta de modelos. Tenemos acá el modelo usuario, el cual pues va a insertar la información en la base de datos. En este caso pues acá está el name, el email y el password, que coincide justamente con, por ejemplo, el nombre, el email y el password. Entonces esos 3 datos lo recibe este archivo user.php de la carpeta modelos y esto ya lo inserta en la base de datos. Tenemos una carpeta providers, tenemos acá abajo lo que es la carpeta bootstrap, que contiene pues los archivos necesarios para arrancar la aplicación, como el archivo, este archivo que está acá, que es el archivo app.php, que carga lo que son las dependencias y configuración del entorno, ¿no? Luego tenemos acá otra carpeta, que es la carpeta config. Aquí, a grandes rasgos, aquí se encuentran los archivos de configuración de tu aplicación. Puedes definir diferentes configuraciones para base de datos, servicios externos, correo electrónico, etc. Entonces acá se encuentra pues todo, ¿no? Todo lo que podríamos ver acá en .env. Aquí, por ejemplo, en este archivo .env, nosotros para conectar nuestra aplicación con una base de datos, acá donde dice db-database, hemos puesto blog-php, que es el nombre de la base de datos, de una base de datos que tengo creada acá, blog-php, que es esta. Entonces estamos conectando nuestro proyecto Laravel con esa base de datos. El usuario de esa base de datos se llama root y el password es nulo, o sea, no hay password. Entonces, con estas 3 informaciones estamos conectando este proyecto de Laravel con la aplicación. Acá en la app-url estamos colocando la URL donde tenemos instalada la aplicación, en este caso que es todo esto de acá. Toda esta URL tendríamos que colocarlo acá. Y así pues todos estos parámetros tienen una función, en este caso por ejemplo para lo que es los correos electrónicos, para poder confirmar el correo electrónico. Entonces tendríamos que configurar y poner acá el puerto de nuestro correo electrónico, de nuestro servidor de correo electrónico, el mailer, el SMTP, que es esto. Poner acá también un usuario, un password, una inscripción. Entonces todos estos datos pues también tendríamos que completarlos, ¿no? Acá tenemos pues para lo que es AWS, que es Amazon Web Service. Si nosotros queremos pues si nuestra aplicación pues vamos a subir datos o vamos a subir archivos pesados, videos, y queremos guardarlo pues en Amazon Web Service, aquí tenemos que utilizar esto de acá, estas credenciales, rellenar para poder tener acceso al Amazon Web Service.
y guardar esa información ahí. Bien, entonces toda esta información se relaciona con todo esto acá en views, app.php, por ejemplo, que está el name, el env, la URL, en este caso localhost, pero pues nosotros tenemos que poner todo esto acá. Bien, luego tenemos otra carpeta que es la carpeta, voy a cerrar este acá, la carpeta database. Esta carpeta contiene los archivos de migraciones y semillas. Las migraciones te permiten gestionar la estructura de la base de datos de manera versionada, mientras que las semillas te permiten poblar la base de datos iniciales. Entonces, todo esto tiene que ver pues con la base de datos. Bien, luego tenemos otra carpeta, la carpeta public. Esta carpeta, digamos que es punto de entrada, el punto de entrada para tu aplicación. Aquí se encuentran los archivos públicos accesibles desde la web. Es decir, todo lo que se ve acá está dentro de la carpeta public, como el archivo index, porque tenemos un archivo index que es el inicio, index.php, y los recursos estáticos, ya sea el CSS, la carpeta CSS, JS y JavaScript. Bien, entonces todos estos, pues ya sabemos que el CSS da el aspecto, el JS el comportamiento a nuestra web. Tenemos un archivo manifiesto.json, aquí un .htaccess. Bien, luego tenemos una carpeta, vamos a cerrar esto, vamos a la carpeta resource. Esta carpeta resource, aquí se encuentran los recursos de tu aplicación. En resource views, aquí están lo que es las vistas de nuestra aplicación escritas en el lenguaje Blade, que es el lenguaje propio del Laravel, el motor de la plantilla de Laravel. Si nos vamos acá donde dice resource lang, aquí están lo que es los archivos del idioma para la traducción de nuestra aplicación. Es decir, acá podemos crear nuestra aplicación en Laravel tranquilamente y pues que sea multidioma. Entonces acá tenemos el parámetro y aquí tenemos la traducción. Así podemos hacerlo. Entonces Laravel nos da esa posibilidad de tener una aplicación multidioma. Luego tenemos esta carpeta que es la carpeta routes. Esta carpeta, aquí se definen las rutas de la aplicación. Puedes tener diferentes archivos de rutas o diferentes archivos para rutas web. Aquí. Bien. Luego tenemos una carpeta que es esta carpeta, la carpeta storage, que contiene los archivos generados por la aplicación como registros de errores, archivos cargados por los usuarios, cachés y sesiones. Entonces todos esos archivos se acumulan acá. Luego tenemos la carpeta test. Aquí, en esta carpeta test, aquí se encuentran los archivos de pruebas de automatización para nuestra aplicación. Puedes escribir pruebas unitarias y de integración para asegurarte de que todo funcione correctamente. Esto son solo los directorios clave de Laravel, pero Laravel también incluye otros directorios que proporcionan funcionalidades adicionales. Recuerda que puedes personalizar la estructura de directorios según tus necesidades, pero esta es la estructura predeterminada, recomendada por Laravel. Bien. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco sobre lo que es el PCR1, PCR2 y el PCR4 y también lo que es el namespace.
Bueno, pues son conceptos relacionados con las buenas prácticas y estándares de programación en PHP. Esta página PHP-FIC pues es la que pues nos redacta todo lo que son las buenas prácticas que se está ejerciendo en PHP. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí a PR1, PCR1, PCR1 vendría a ser PHP Standard Recommendation. Esto vendría a ser lo que es una guía de estilo básica para el código de PHP. Esto, bueno, establece reglas para el uso de lo que es el nombre de las clases, de los métodos, de las propiedades, de lo que es las variables y constantes, así también como para el uso de los espacios de nombres y archivos PHP. El objetivo es mejorar la legibilidad del código. Entonces, esto es todo lo que te dicta que tienes que hacer en este estándar PCR1. Si nos vamos a lo que es el PSR2, bueno, pues también esto vendría a ser una especificación que amplía las reglas establecidas por PCR1. Reglas que se establecieron en PCR1 también se aplican aquí. Y aquí también pues define los estándares de codificación más detallados para mejorar aún más la legibilidad y la consistencia del código de PHP. Aquí establece pautas para lo que es el formato y estilo del código, como el uso de las sangrías, de, de las sangrías, espacios en blancos, líneas en blanco, comentarios, etcétera. En lo que es PCR4, también esto vendría a ser una especificación que define reglas para el autologging, por ejemplo, ¿no? O la autocarga, o la carga automática de las clases en PHP. Esto pues proporciona un estándar para la organización de los archivos de clases en un proyecto utilizando la convención de nombres basado en los espacios de nombres namespace, que lo vamos a ver más adelante cuando ya metamos manos en el código de Laravel. Y pues los directorios del sistema de archivos pues también llevan esos espacios de nombre. Esto facilita la carga automática de clases sin la necesidad de incluir manualmente los archivos correspondientes. Esto lo vamos a ver con más claridad. Por ejemplo, acá tenemos namespace. Eh, Acá, por ejemplo, se está cargando un archivo, que esto lo vamos a ver ya en el código para entenderlo fácilmente. Y lo que es el término namespace o espacio de nombre, pues vendría a ser lo que es un mecanismo que se introdujo en PHP 5.3 para evitar conflictos de nombre de clases, funciones y constantes. Bueno, es un espacio de nombres, es una forma de encapsular elementos relacionados en un contexto específico y evitar colisiones de nombres con otros elementos de código. El namespace permite organizar y estructurar mejor el código y también facilita la reutilización de bibliotecas y componentes de terceros sin conflictos de nombres. En resumen, para entender todo esto de PCR1 y PCR2, pues son estándares de codificación y estilo de PHP, mientras que PCR4 establece un estándar para la carga automática de clases y el namespace es un mecanismo para organizar y evitar conflictos de nombres en el código. Todos estos conceptos lo vamos a entender en el proceso de la marcha del curso, cuando pues ya utilicemos y creemos nuestros archivos, nuestros nombres de clase, siguiendo todas estas normativas o estándares PCR1, PCR2, PCR4. Entonces, sobre la marcha, pues estos conceptos vamos a ir
entendiendo perfectamente. Hola, ¿qué tal? Bien, pues vamos a ver lo que son las rutas en Laravel. En definición, dentro del framework Laravel, las rutas son las URLs que se utilizan para acceder a diferentes recursos y ejecutar acciones en una aplicación web. Las rutas en Laravel definen la correspondencia entre una URL y la lógica de la aplicación que debe ejecutarse cuando se accede a esa URL específica. En Laravel las rutas se definen en el archivo routes. Vamos a ver acá en la carpeta routes y en esta carpeta donde dice web. Para las rutas web en routes api.php. Para las rutas de la API, esos archivos contienen una serie de declaraciones de rutas que especifican la URL, el método HTTP permitido y la acción a realizar. Por ejemplo, este es un ejemplo de una ruta. Estamos llamando acá a lo que es una ruta de tipo get, es decir, get que hace referencia a lo que se coloca en la URL. Entonces aquí lo que estamos llamando es a la raíz. Entonces nosotros estamos actualmente en la raíz del proyecto. De hecho, sea de paso, estamos trabajando en Laravel versión 8. Bueno, entonces llamamos a una función y llamamos a una vista. Este es un método, digamos, una palabra reservada del Laravel y llamamos a welcome. Welcome es una vista que construye todo esto. Todo este es el HTML que construye todo esto que está acá. Entonces, estamos llamando a ¿dónde está? Acá, carpeta recursos, views, welcome.blame. A este archivo estamos llamando cuando decimos acá welcome. Es decir, Laravel ya sabe que tiene que llamar al archivo, perdón, a welcome, donde diga .blame, ponemos el nombre del antecesor nada más en la ruta. Nada más. Entonces Laravel ya sabe que tiene que llamar a este archivo. Entonces aquí está todo el HTML que construye esta vista en Laravel. Bien, entonces esta es una forma de llamarlo, una vista, pero también podemos hacer otra forma. También podemos, por ejemplo, copiamos esto y aquí le ponemos, por ejemplo, hola, y que no nos retorne una vista, sino que nos retornen en esta, vamos a poner en la URL barra hola y nos va a salir acá. Hola, soy una ruta. Si ponemos esto acá, es decir, aquí ponemos hola, como es una variable get, nos sale acá, hola, soy una ruta. También lo que podemos hacer es, por ejemplo, acá poner suma y acá pues podemos hacer aquí $A que sea igual a 5, punto y coma, $B que sea igual a 10, punto y coma, y podemos hacer, crear una variable que se llama suma y que esto va a ser igual a $A más dólar más $B. Entonces pues aquí en esta variable suma se va a sumar estas dos variables con estos dos valores y aquí podemos retornar la suma. Vamos a ver, entonces en la URL tendríamos que poner barra suma, ya no hola sino suma y nos sale la respuesta 15. Claro que esta lógica de programación no es conveniente colocarlo acá, sino todo cuando queremos hacer una funcionalidad, una lógica de programación, pues una suma, una multiplicación, sacar el cálculo de algo, etcétera, no es bueno hacerlo acá. Tenemos que hacerlo dentro de un método y ese método pues llamarlo desde esta ruta, ¿no? No es bueno poner acá la lógica. Simplemente es para dar un ejemplo del uso de las rutas. Más adelante vamos a ver a profundidad todo este tema, creando este tipo de rutas y también creando lo que son las vistas, que tiene que ver mucho, que está entrelazado todo.
Y dicho sea de paso, pues en la documentación, aquí donde dice routing, como nosotros estamos trabajando con la versión 8.x, pues acá nos especifica cómo crear las rutas. Aquí está la nomenclatura, la sintaxis en esta versión 8 del Laravel, cómo crear lo que son las rutas. Y aquí está el tipo de, digamos, get, post, o sea, el tipo de variables que se puede utilizar en las rutas, put para subir, delete. Entonces, aquí la documentación pues te especifica todo eso, ¿no? Hola, ¿qué tal? Continuando con el tema de las rutas en Laravel, Laravel también nos permite poner parámetros en las rutas. Es decir, podemos poner más cosas que hagan más funcionalidades dentro de esa ruta que hemos creado. Vamos acá, por ejemplo, donde dice route parámetro y le vamos a dar clic. Y aquí pues nos da un ejemplo de una ruta, por ejemplo, una ruta que se llama user y tiene un parámetro, acá tiene un parámetro asociado. Este parámetro, cuando nosotros le pasemos aquí en la URL, es decir, barra, le pasamos un 4, ese 4 se va a ir a través de este $id, de este parámetro de PHP, y va pues a retornar esto de acá, que va a retornar user y va a concatenar el número 4. Pero también con eso podemos mandar números y hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, concatenar letras, concatenar palabras. Es decir, nosotros acá podemos concatenar un parámetro, pero también podemos concatenar un parámetro y otro parámetro. ¿Ok? Y eso pues lo podemos, nos da esa posibilidad Laravel. Vamos a ver, por ejemplo, con este ejemplo, vamos a copiar este código y pues acá, por ejemplo, le voy a poner nombre. La ruta se va a llamar nombre, lo voy a poner en minúscula. Nombre, acá le vamos a poner nombre. El parámetro se va a llamar nombre. Y aquí pues vamos a retornar mi nombre es y concatenamos acá con $nombre. Entonces, pues cuando nosotros llamemos esa ruta nombre, tenemos que pasarle el segundo parámetro. Por ejemplo, ponemos acá nombre y me da un error. ¿Por qué? Porque me está exigiendo el segundo parámetro. Y ese segundo parámetro es mi nombre. Voy a ponerle Luis. Y me sale acá, mi nombre es Luis. Si le pongo Julio, me dice mi nombre es Julio. Pongo Ever, mi nombre es Ever. Entonces nos permite esa funcionalidad de poner parámetros en la URL. Bien, ¿qué también podemos hacer? Podemos hacer sumas también. Voy a copiar esto para reutilizarlo. Vamos a hacer una suma. A ver, en la URL se va a llamar, la ruta se va a llamar suma. Voy a poner A. Acá va a ser $A. Y acá pues voy a ponerle otra variable que se va a llamar $b y ese $b va a tomar el valor de 3. Y cuando retorne pues voy a poner acá la suma es, y pues voy a colocar acá la A, $A más $b. Bien, entonces voy a concatenar la suma de este valor con lo que venga en la URL cuando yo llame a suma. Bien, acá obviamente acá tengo otra ruta que se llama suma, pero esta ruta no recibe parámetro, por lo cual hace que ambas sean distintas. Esta sí recibe parámetro y esta no. Bien, vamos a llamar entonces esa ruta. Esa ruta es
suma. Cuando yo llamo a suma, pues llama acá la primera. Pero si yo llamo a suma y le pongo un parámetro, por ejemplo, le pongo barra, barra 10, la suma es 13. Entonces ha sumado, ha puesto el 10 acá y lo ha sumado con 3. Y me devuelve que la suma es 13. Bien. Y cualquier valor también puedo poner acá. Puedo poner 100 y me lo suma 103. Entonces, pues aquí está un ejemplo de cómo utilizar las rutas. Otra forma de pasar datos a través del parámetro es, por ejemplo, vamos a reutilizar esto de acá y lo voy a colocar acá. Bien. A ver. Acá le voy a colocar que esto se va a llamar, la ruta se va a llamar operación. Y aquí directamente en el $A, pues acá le vamos a asignar un valor. Ese valor va a ser igual a 4. Y aquí pues tenemos que decirle, vamos a ponerle este símbolo. Este símbolo, con esto le estamos indicando que el valor va a ir ya directamente en el parámetro de esta función. Ya va a ir ahí metido. Entonces pues acá vamos a retornar lo que es la suma directamente. Es decir, nosotros al llamar a operación ya se van a sumar estos dos parámetros. Ya no tenemos que pasarle parámetro después de operación. Vamos a colocar operación. Y acá público barra operación. Entonces acá se suma y me sale el valor de 7. Entonces esta es otra forma de poder colocar un valor directo acá dentro de esto, ¿no? Bien, aquí hay otro ejemplo de poder poner digamos, dos variables o dos parámetros en la URL, ¿no? Como ven, aquí está el ejemplo. La ruta se llama post y aquí le pone donde vamos a poner supuestamente el ID de ese post y otra ruta que se llama comment de comentarios y aquí pone el valor del comentario del ID de ese comentario, ¿no? Vamos a copiar esto y lo voy a colocar acá. Vamos a reutilizar ese código. Entonces esto es para pasar dos parámetros en la URL. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un return y esos valores los vamos a concatenar. $post_id lo vamos a concatenar con $comment_id. Entonces, pues en la URL yo lo que tengo que llamar es a la ruta post. Vamos acá, a la ruta post y ponerle un valor. Por ejemplo, de ese ID se va a llamar 1. Y luego tengo que poner la ruta comment y ponerle su valor de parámetro. Comment y aquí le paso pues el 34. Entonces cuando yo dé enter acá, me sale no found. Pues 1, comment. Claro, falta guardar. Le doy a y me sale acá 134, es decir, está concatenando el 1 con el 3 y el 4, pero también pues puedo yo aquí ponerle, por ejemplo, el asterisco para que multiplique ese valor y me sale 34, o también lo sumo. Sumo esos dos parámetros que estoy pasando en la URL. 35. Bien, entonces pues aquí estamos pasando dos parámetros, así que ya hemos visto todo esto. Vamos a continuar en el próximo video con más de lo que es las rutas. Hola, ¿qué tal? Otro tema importante dentro de esto de las rutas en Laravel es las expresiones regulares. Aquí en la documentación, pues aquí tenemos en esta opción regular expression constraint. Damos clic acá y vamos a definir un poco qué son las expresiones regulares, también conocidas como reges o reyes.
En Laravel son patrones de búsqueda y manipulación de texto utilizados para validar y filtrar datos de manera precisa. Laravel proporciona una serie de métodos y utilidades para trabajar con expresiones regulares de manera conveniente. En Laravel puedes utilizar expresiones regulares para realizar tareas como la validación de campos de entrada, la extracción de información específica de una cadena de texto, la búsqueda y reemplazo de patrones en cadenas, entre otros usos. A continuación vamos a ver unos cuantos ejemplos básicos para poder entender esto, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Vamos a copiarlo y lo voy a pegar acá en mi código, en mi Visual Code. Voy a irme aquí abajo y voy a pegar acá. Bien, esta es la primera expresión regular para filtrar un texto. En este caso tenemos la ruta usuario a la cual le vamos a pasar un parámetro, ¿no? O sea, le vamos a pasar un nombre. Ese nombre se va a situar o se va a guardar en este parámetro $name. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos esto, where. Esta es la condición, es decir, lo que pasemos a través del parámetro name va a ser filtrado de acuerdo a este patrón. Este patrón nos dice que el nombre que nosotros coloquemos aquí, después del parámetro usuario, tiene que ser un nombre en mayúscula o en letras minúsculas, nada más. No tiene que ser un nombre con un número puesto o con un carácter raro. Simplemente se acepta un texto o un string en mayúscula o minúscula, nada más. Vamos a ver, por ejemplo, creo que este usuario por acá lo tengo. No vaya a ser que me produzca un conflicto entre rutas. Bien, no lo tengo, así que vamos a colocar acá user y al costado voy a colocar mi nombre. Vamos a colocar acá después de public user barra y voy a colocar mi nombre, Luis. Aquí no pasa nada, no sale ningún error, pero acá puedo colocar yo lo que es un return y colocar pues mi nombre, return $name, punto coma, para que retorne lo que estoy colocando en la URL. Entonces acá mi nombre. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco Luis en mayúscula? No pasa nada. A ver, vamos a ver nuevamente. Luis en mayúscula. No pasa nada, no sale ningún error, pero si coloco yo un número, me sale un error. ¿Por qué? Porque el patrón de esta expresión regular solamente me permite letras, nada más, no números. Acá tenemos un patrón que permite números. Como ven, aquí está. Esto permite letras de la A a la Z en mayúscula y letras de la A a la Z en minúscula. Este patrón permite solamente números del 0 al 9. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá. Como esto tiene el mismo nombre de la ruta, esto va a dar conflicto, así que lo voy a comentar para que no interfiera. Entonces aquí nosotros tenemos que pasarle, voy a pasarle el return acá, return $id, return $id en minúscula, y acá tengo que pasarle, obviamente el id es de tipo entero, numérico, así que le vamos a pasar y va a ser filtrado por este patrón, del 0 al 9, nada más, va a aceptar números. Así que vamos a poner acá, user. Si esto lo ejecuto, pues me sigue saliendo error porque hay un número, pero también hay letras. Si yo cambio esto a 55, me sale acá 55, es decir, está ejecutándose correctamente el código del 0 al 9. Si pongo un número largo, de igual forma, son números que pues, se aceptan del 0 al 9. Si coloco al final una letra, ya no me ejecuta, me sale este que no existe,
¿Por qué? Porque el patrón no lo permite, solo permite números nada más. Otro ejemplo, por ejemplo, esto de acá, otro patrón. Entonces aquí se acepta un ID y un nombre, ¿no? De acuerdo a esta lógica, un ID numérico y un nombre. Los dos parámetros que vamos a pasar acá, pues se van a situar en estas dos variables, en ese orden, el ID y el name. Y aquí pues le vamos a pasar el filtro, el patrón, ¿no? En el ID pues le verificamos que solamente sean números, el 0 al 9. Y en el nombre, un nombre pues de la A a la Z en minúscula. Bien, entonces pues vamos a reutilizarlo acá. Esto lo voy a comentar para que no interfiera. Entonces en la URL yo tendría que pasar pues el ID y el name. El ID y lo voy a concatenar con el $name, punto y coma. Bien, tengo que pasarle un número y un nombre en minúscula. Entonces pues le paso el número y le paso mi nombre, Luis. Y me sale acá 5 y Luis. Está concatenándose obviamente acá. Bien, ¿qué pasa si yo le paso en Luis, le paso un número al final? Me da un error. Bien, esto lo cambio pues aquí en 5, en el parámetro 5 que es del ID, le pongo una letra, también me sale un error. Entonces me filtra, al mismo tiempo los dos tienen que estar correctos, que respeten el patrón que se está indicando acá. Entonces esto nos va a servir bastante cuando desarrollamos nuestra aplicación para poder filtrar lo que son los inputs, las entradas de nuestras aplicaciones, para poder limpiar lo que son nuestras URLs, es decir, que la gente no ponga caracteres extraños como puntos, como asteriscos, como pues caracteres raros, ¿no? O tipos de ataques que se ejecutan a través de la URL y colocan pues caracteres raros para hacer ejecuciones de código malicioso. Para eso sirve estos patrones de estas expresiones regulares para poder filtrar. Bien. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora lo que es el tema de las redirecciones en Laravel. Vamos a ver nosotros que a veces tenemos la necesidad de poder redirigir una URL en nuestra web, la cual ya no la vamos a utilizar, redirigirla hacia otra URL de nuestra misma web. Para ello necesitamos pues vámonos aquí donde dice redirect routes y aquí tenemos por ejemplo esto que está acá que dice route redirect. Aquí está la URL digamos antigua de nuestra web y queremos redirigirla hacia la URL nueva. Entonces esto nos va a permitir redirigir automáticamente esa URL y esto también nos permite indicarle a los motores de búsqueda que nuestra redirección va a ser temporal o va a ser permanente. Por ejemplo, acá tenemos redirigir de here a there y pues, le estamos poniendo acá número 301. El número 301 hace referencia a que va a ser una redirección de tipo permanente por mucho tiempo. Si nosotros le ponemos 302, es una redirección de tipo temporal. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a coger esto de acá y vamos a irnos al código. Bien, vamos aquí abajo y aquí vamos a poner, por ejemplo, que nosotros tenemos una página que se llama publicaciones y esa página publicaciones queremos redirigirla hacia otra página de nuestra web que se llame artículos. Bien,
Y pues si nosotros vamos a la web, perdón, vamos a la página y ponemos publicaciones aquí en la ruta barra publicaciones, aquí nos va a dar un error porque no existe todavía no existe esta ruta artículos, por lo cual tendríamos que crear esa ruta artículos. Vamos a utilizar este de acá, route get, route get, y aquí pues creamos nuestro artículo. Aquí, artículo, coma, function, abrimos y abrimos llave. Bien, y acá cerramos con punto y coma. Bien, y acá podemos poner return, estoy en artículo. Entonces, pues cuando esto redirija de publicaciones a artículo, va a redirigir a una ruta que ya existe, Entonces sí me va a salir, y me va a salir esto. Estoy en artículo. Bien, vamos nuevamente. Le doy a publicaciones, publicaciones, y me está redirigiendo hacia artículo. Bien. Bien. Acá no me estaba redirigiendo de publicaciones hacia artículos porque como esto de acá tiene que redirigir acá, pues tengo que incluirle todo lo que es la URL. Toda la URL completa es lo que tengo que colocarle aquí. Le quito esto y voy a cambiarle esto de publicaciones, publicaciones U, así voy a ponerle, que se va a llamar mi página, y va a redirigir hacia artículos B. Este es el artículos B, es el nombre de la ruta a donde va a redirigir. A ver, vamos a probar. Voy a actualizar y vamos a colocarle acá de publicaciones U, tiene que redirigir hacia artículos B, y aquí me dice estoy en artículos. Bien, esto es utilizando el método permanent redirect. Este método y pues ya tiene incluido la redirección 301 permanente. Bien, vamos a probar con lo que es con la función redirect. Voy a comentar el de acá, y aquí pues va a ser el número 302. Artículos, voy a cambiarle de artículos B a artículos V. Así se va a llamar la ruta, y aquí tenemos que poner el mismo nombre. De igual forma, pues tenemos que, pues, acá podemos ponerle Laravel, proyecto, public, y el último vendría a ser el nombre de la ruta. ¿Por qué le pongo directamente Laravel? ¿No? ¿Por qué? Porque este localhost ya está representado por esta barrita. Esta barrita hace referencia a la raíz, y la raíz es localhost. Entonces de esa forma también me tiene que redirigir. Y aquí le vamos a poner publicaciones. Vamos a probar con publicaciones, nada más. Voy a dar a guardar y vamos a probar a ver si redirige esto también. Vamos a ponerle acá que esto va a ser publicaciones. Bien, me está dando error, y ese error es porque parece que Laravel guarda una caché y tengo que actualizar la caché. Entonces voy a colocarle acá publicaciones YY para que sea una nueva vista. Bien, vamos a colocarle acá publicaciones YY, y pues como ven me está redirigiendo a artículos V, y aquí me muestra estoy en artículos. Entonces funciona correctamente. Si les da error al practicar, si les da error es porque tienen que limpiar la caché del navegador.
Para ello pueden utilizar este plugin, esta extensión, perdón, Clear Cache de Google Chrome para darle una limpieza y que quede limpio Laravel para que puedan pues seguir probando el tema de las URLs, ¿no? Porque como queda guardado en su caché, pues queda guardado el error también. El error anterior, a pesar de que tu código esté bien, queda el error anterior. Pero cuando limpies la caché, pues ya se refresca. Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el curso de Laravel. Vamos a ver ahora lo que es el tema de las rutas. Vamos a ver acá que tenemos una parte que se llama Name Routes. Esto nos va a servir para poder visualizar la ruta en la cual nos encontramos mediante un método llamado name, propio nativo de Laravel, al cual nosotros le vamos a pasar un nombre. Bueno, nosotros llamemos a este método utilizando el método route, utilizando el método route, que creo que por acá hay un ejemplo, route, llamando al nombre que le estamos asignando para la ruta, pues nos va a devolver el valor de la ruta o de nuestra path o la URI, como se le suele decir dentro del Laravel. Entonces, pues vamos a ver esto. Vamos a ver nosotros, vamos a coger esto de acá y vamos a ver que nosotros ya tenemos aquí unos ejemplos. Ya tenemos creado aquí una ruta que cuando nosotros ponemos esto en el navegador, pues nos retorna esto de acá, ¿no? Nos vamos al código, al Visual Code, y acá, por ejemplo, tenemos el nombre de una ruta llamada hola. Borramos el punto y coma y colocamos el método name y le asignamos un valor. Ese valor va a ser, por ejemplo, saludo. De igual forma también por acá, por ejemplo, el método perdón, la ruta suma. De igual forma, pues acá le podemos poner operación. Operación. Otro también acá, en este método, perdón, en esta ruta, pero aquí donde pide un parámetro extra, que es el nombre. Entonces acá también podemos ponerle, por ejemplo, borramos esto y ponemos tu punto nombre. Así de esta manera vamos a llamarlo en, el, en la vista. Lo que vamos a hacer nosotros para que nos muestre nuestras rutas es llamar a este método name o a este name routes que hemos creado acá con este método name. Lo vamos a llamar dentro de lo que es la vista principal. Y esa vista principal se encuentra en aquí, donde está Resource, tenemos Welcome Blade. Entonces vamos a irnos acá y donde está acá, documentación, vamos a hacer un BR y acá pues vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a abrir llavecitas, llave, y acá llamamos al route y aquí dentro del método route llamamos al nombre de la ruta que hemos creado, al nombre de la ruta que hemos creado. En este caso, en el primer caso es saludo. Entonces de esa forma llamamos a saludo. Bien, acá hacemos un berro. Entonces nosotros al hacer esto con el método route y poner el nombre de la ruta, el name, pues nos tiene que devolver la URI donde nos encontramos. Voy a darle a guardar y vamos a ver si nos sale aquí.
y nos sale pues toda la ruta, toda la URL hasta el nombre de la ruta que hemos creado, que es hola, que es el que está acá creado, ¿no? De igual forma con operación, con, con operación, y en operación nos tiene que devolver pues suma en la URI, o perdón, esa URL. Aquí está, suma. Y en cuanto al nombre, nosotros acá le estamos pasando un parámetro extra, ¿no? Entonces, pues, al nosotros hacer el llamado de esa URI, tenemos que pasarle ese valor. Y ese valor se lo podemos pasar de la siguiente forma. Vamos acá, vamos a poner el nombre que le hemos asignado, que es tu nombre. Tu nombre. Y acá vamos a hacer una coma. Y aquí le podemos poner con corchete y un array, digamos, asociativo. Le podemos poner acá name, flecha, name, flecha, y le asignamos el valor que queremos que viaje a través de este parámetro. El valor que queremos es, por ejemplo, mi nombre, Orlando. Y con esto ya debería de darme el valor. Y me sale un error. Vamos a ver por qué sale el error. Bien, el error está en que a nosotros llamar a esto tenemos que pasarle el valor en su parámetro. Y pues el parámetro tiene el valor de nombre. Y nosotros aquí le estamos poniendo name. Tenemos que ponerle nombre. Nombre, porque esto hace referencia al parámetro. Y este es el valor que se va a poner en ese parámetro nombre y por lo cual voy a viajar hasta acá. Voy a darle a guardar. Y ahora me sale nombre Orlando. Bien. Si yo le cambio a Luis, me tendrá que salir Luis. Listo. Entonces, pues esta parte de los name routes pues nos sirve para eso, para poder asignarle un nombre a la ruta mediante este método name propio del árabe. Hola, ¿qué tal? Continuando, vamos a ver que acá nosotros en la documentación tenemos una parte aquí donde dice generating URL. Tenemos esto que nos dice redirect, el método para redirigir, y podemos hacer una redirección directamente utilizando el nombre de la ruta. Nosotros ya habíamos visto esto, pero no lo habíamos visto con todo esto, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a copiar esto, este redirect, y nos vamos a ir al código. ¿Qué pasa? Acá vamos a poner redirect, y pues cuando nosotros vamos a crearnos una ruta, voy a copiar esto de acá. Esa ruta se va a llamar redirigir, y en el return pues vamos a copiar esto de acá, copiar, y acá vamos a pegar. Entonces pues cuando nosotros escribamos en la URL redirigir, pongamos redirigir en la URL, acá va a llamar esa ruta redirigir y va a retornar esto de acá, va a ejecutar el método redirect y va a llamar a, en este caso si queremos redirigir a, por ejemplo, donde está la suma, vamos a ponerle, perdón, suma no, sino, ¿dónde está? Esto no,
está acá, suma. Entonces no vamos a llamar por el nombre de la ruta, sino por el nombre, perdón, no por esta URI, sino por el nombre que le hemos asignado acá en este parámetro name. Entonces, operación. Vamos a utilizar la palabra operación y vamos a llamar acá a operación. Así como aquí llamamos route y el nombre de la ruta. Ya, el nombre de la ruta pues va a ser operación. Ahí quiero que me redirija cuando yo en la URL ponga redirigir. Entonces me va a redirigir hacia lo que es la suma. Y me redirige a lo que es la suma, me sale acá el valor 15, ¿no? Si yo, por ejemplo, llamo a hola, perdón, no a hola, sino a saludo, pues me va a redirigir hacia donde está ruta y me va a salir en la página hola, soy una ruta. Voy a poner saludo, que es el nombre de la ruta. A ver, saludo, redirigir, saludo, claro. Es que acá tengo que poner redirigir. Y me sale acá, hola, soy una ruta. Es decir, me redirige totalmente. Me redirige con el nombre en la ruta. El nombre de ruta y lo que muestra acá. Bien, pues vamos a ver qué más tenemos aquí en la documentación. Vemos que acá tenemos un if para poder hacer lo que es una verificación si existe o si es válido un nombre de ruta. Vamos a ver esto. Vamos a copiarlo. Y esto lo vamos a colocar dentro de un route get. Vamos a copiar esto de acá. Route get. Acá le vamos a poner verificar. Así se va a llamar. Esto es lo que vamos a poner en la URL para verificar si es que existe una ruta. Vamos a copiar este if. Este if lo vamos a pegar acá. Acá me sale un error, pero pues yo voy a llamar directamente a request dos puntos route request name profile. Bien, entonces acá yo tengo que, bueno, este es el nombre de una ruta. Entonces aquí, si este if se cumple, lo que voy a retornar es un ok. De lo contrario, retornaré que esta no es la ruta. Es decir, nosotros vamos a verificar que exista esa ruta cuando coloquemos esto en la URL. Entonces acá vamos a poner no es la ruta. Y por último, acá pues vamos a colocarle, vamos a asignarle el nombre de la ruta. Vamos a poner name y verify, vamos a colocarle acá. Verify. Punto y coma. Bien, vámonos a la página y vamos a verificar si es que esto de acá, este name profile, está asignado a esta ruta. Si está asignado a esta ruta me tiene que devolver ok. Si no está asignado me va a devolver no es la ruta. Pero por lógica nosotros sabemos que este nombre de ruta, esta ruta que hemos creado acá, su nombre de ruta es verify. Por lo tanto me va a salir no es la ruta porque no se cumple este if. Sin embargo, si nosotros colocamos verify aquí, pues al llamar esta ruta, pues sí coincide y me va a devolver ok. Pero vamos a probar acá, verificar, y me dice no es la ruta, porque no coincide esto.
porque este verificar pues tiene asignado el nombre de ruta con el nombre verify. Si nosotros colocamos verify aquí, ahora me sale ok. Entonces aquí sí que ya coincide. Bien, entonces pues vamos a continuar en el próximo video. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que son los grupos de rutas y namespace en Laravel. Bien, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a crear un controlador dentro de la carpeta controllers. Nos vamos a ir a la carpeta app. Dentro de app tenemos la carpeta http y dentro de la carpeta http tenemos la carpeta controller. Dentro de esta carpeta vamos a crear otra carpeta que se va a llamar admin. Dentro de esa carpeta admin vamos a crear un archivo que se va a llamar admin controller.php. Listo. Bien. Entonces, dentro de este archivo vamos a crear un controlador, el cual va a tener varios métodos, y esos métodos con el controlador lo vamos a asociar a nuestras rutas. Y cada método que vamos a crear acá va a lanzar un mensaje diferente de acuerdo a la ruta. Entonces, la idea es que nosotros vamos a asociar varias rutas a nuestro controlador, un grupo de rutas a nuestro controlador. Bien, entonces pues vamos aquí a abrir las etiquetas de PHP, la etiqueta de apertura nada más, y pues acá lo primero que tenemos que poner acá es el namespace, es decir, la carpeta donde están nuestros controladores, para pues tener organizado la lógica de lo que es el Laravel. Entonces, básicamente lo que nos dice esto es apuntar hacia la carpeta donde está guardado este archivo, admin controller. Entonces, esto va a llegar hasta la carpeta admin que está aquí. Bien. Y luego pues tenemos que llamar a lo que es el use illuminate routing controller as base controller. Entonces pues esto es como para poder utilizar los controladores. Luego pues creamos una clase que se va a llamar admin controller, que va a extender de base controller de acá. Y dentro de esta clase vamos a crear, o ya tenemos aquí creado nuestro primer método, es nuestro método index. Le vamos a poner de nombre index1. Vamos a crear otro método que se va a llamar index2 y otro método que se va a llamar index3. Bien, entonces aquí le vamos a poner, este es un controlador, este es un controller 1, este es un controller 2 y este es un controller 3. Entonces tenemos nuestro controlador que tiene varios métodos. Para lo que hemos programado bastante en programación orientada a objetos, pues esto es una clase que tiene el nombre de admin controller. Y dentro de esta clase pues tenemos los métodos públicos, public function, index1, index2, index3, ¿no? Cada uno va a retornar un mensaje distinto. Controller 1, controller 2, controller 3. Entonces, vámonos a web.php. Lo primero que tenemos que hacer aquí en web.php es, si vamos a utilizar estos métodos, vamos a llamar al controlador, necesitamos hacer un use de el archivo admin controller. Bueno, tenemos que hacer un llamado hasta la clase admin controller. Entonces pues tenemos que apuntar
a la ruta, al path, a la ruta donde se encuentre ese archivo admin controller. Y pues esto se encuentra dentro de la carpeta admin controller http app. Entonces ahí es donde se encuentra admin controller. Obviamente aquí tenemos que al final ponemos el nombre de la clase, ¿no? Del controlador. Listo. Vámonos aquí abajo. Y aquí pues vamos a crear nuestra primera ruta y que la vamos a asociar a el controlador que hemos creado. Entonces pues vamos aquí, vamos a decirle route dos puntos get, y aquí pues creamos nuestra primera ruta que se va a llamar mi controller. Vamos a ponerle 1 y acá coma, abrimos corchete y aquí pues vamos a poner lo que es el nombre del controlador que se llama, o de la clase admin controller. Ese nombre, dos puntos class, coma, y entre comillas simple llamamos al método, al primer método, que es index1. Index1 y punto y coma. Entonces lo que tenemos acá es una ruta, una primera ruta. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si colocamos acá mi controller 1 y como ven pues llama aquí, esto es un controlador, esto es un controller 1. Entonces está llamando al controller 1. Entonces pues si yo quiero llamar al método 2 que está acá, el index 2, pues lo que haría es cambiar aquí, ya no es index 1 sino index 2, y la ruta pues haría un conflicto aquí. Si yo llamo a la misma ruta, pues no va a saber a cuál llamar, pero por orden del código de la lectura pues llamaría a este 1 o saldría error, aunque está llamando al controller 2 y ya no al 1. Pero acá le podemos cambiar a 2, mi controller 2. Le cambiamos acá y llama al controller 2. Y lo mismo para, bueno, en realidad está llamando al mismo controlador, pero a distinto método. Vamos a poner acá que la ruta va a ser mi controller 3 y llamamos al método index 3. Listo, entonces esto es un controller 3. Ahora, estas rutas podemos agruparlas. ¿Cómo? Lo que vamos a hacer acá es pues vamos a utilizar route, llamamos al método group y aquí pues tenemos que indicarle el namespace, es decir, el espacio donde se encuentra todo esto. Y esto se encuentra, o este archivo se encuentra dentro de la carpeta admin, tal cual como lo hemos indicado acá, namespace al final está en la carpeta admin. Entonces pues acá le indicamos namespace. Esto es un array asociativo, así que aquí flechita y ponemos el nombre de la carpeta. En este caso pues admin, ¿no? Admin, coma, function, abrimos y aquí su punto y coma. Bien, entonces lo que hemos hecho acá es crear un grupo indicándole el namespace donde se encuentra este archivo que contiene todos estos métodos del controlador.
Entonces pues lo que haríamos nosotros es agarrar estos tres y meterlos acá. Entonces de esta forma tenemos un grupo de rutas. Y pues no nos tiene que dar problema tampoco. Aquí. Así que vamos a ver. Si actualizamos, pues no nos da problema. Mi controller 3, mi controller 2, mi controller 1. Entonces, pues funciona correctamente, no nos da ningún problema. Bien, hay otro código también muy similar que pues funciona. Digamos que sería una alternativa a esta llamada a la creación de un grupo. Es lo que nos dice acá en la documentación. Vamos a ver acá. Vamos hasta acá arriba y nos vamos a root group, grupos de ruta. Y por acá está, namespace. Acá está, mira. En namespace indicamos el namespace, es decir, la carpeta donde se encuentra el archivo, en este caso nuestro archivo admin controller, y le decimos grupo, function. Nada más con esto, pues con la sintaxis de Laravel, bueno, este es Laravel 5.0, pero eh, también funciona para este Laravel 8. Así que acá podemos agarrar estos tres y meterlo acá. Y no daría ningún problema. Esto lo voy a comentar. Entonces, pues, si yo ejecuto el código, pues, vamos a ver, no da ningún problema. Controller 1, controller 2 y el controller 3. Bien, entonces, pues, de esta forma, con esto, con esta sintaxis, pues, logramos crear, pues, grupos de rutas asociadas a controladores. Bien. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que son los prefijos de las rutas. Vamos a situarnos acá. Si nos vamos aquí arriba, pues acá tenemos prefijos de rutas. Bien, por ruta pues es lo que ya hemos trabajado anteriormente acerca de esta ruta. Es decir, lo que nosotros habíamos hecho en el video anterior, que son estas rutas que están asociadas eh, a un controlador. Bien, pero acá vamos a hacerlo más sencillo para explicar lo que es el prefijo de ruta. Vamos a copiar este código y vamos a pegarlo por acá. Bien, entonces va de aquí a aquí. Acá tenemos pues route, el método prefix reservado para Laravel, y aquí está el nombre de ruta, y aquí indicamos que dentro pues vamos a meter un grupo de rutas en este caso, y a esas rutas le vamos a añadir el prefijo. En este caso vamos a ponerle sección, el prefijo sección. Y aquí lo que vamos a hacer en ruta get, vamos a poner acá primera. Vamos a decir acá que nos retorne el string primera. Bien, vamos a crear otra ruta. Esta va a ser la segunda. Y esta la tercera. Bien, entonces cuando nosotros llamemos a estas rutas, tenemos que llamarla no solamente con el nombre de la ruta, sino con su prefijo, con el prefijo que va antes del nombre que le estamos asignando acá, el nombre de la ruta, para poder que nos saque esto en la pantalla, el return, dependiendo a cuál ruta llamemos. Todas estas rutas van a tener el mismo prefijo, en este caso que es sección. Vamos a ver.
tendríamos, si llamamos por ejemplo a primera, nos daría un error. Vamos a ver acá. Primera, nos sale un error. Entonces, antes de la palabra primera tenemos que poner sección. Porque ese es el prefijo que le hemos asignado a esta ruta. Entonces, antes de primera, vamos a poner sección, barrita, y ahora sí me muestra primera. También, pues si llamamos a segunda y si llamamos a tercera, pues nos llama a la ruta correspondiente. Segunda, tercera. Bien, entonces pues este método prefijo nos sirve para eso, para ponerle el prefijo section antes a todas estas rutas que estamos creando. Luego más adelante cuando creemos nuestra aplicación, pues vamos a ver la utilidad correcta que se le da a este tipo de cosas, a este tipo de métodos, prefijo, namespace, todas estas rutas, el redirect, pues vamos a ver todo. Lo vamos a ver como un rompecabezas que vas componiendo todo lo que vas aprendiendo y en un proyecto grande, donde normalmente pues se ve de todo un poco y ahí es donde se aprende de verdad.